que esto, falta decirlo, está dentro de un contexto mucho más amplio que tiene que ver con la construcción del Estado mexicano. No es una cosa que surja con la reforma de López Obrador. Esto viene desde mucho tiempo atrás. Incluso Gonzalo Aguirre Beltrán tiene una obra, su obra polémica aborda esta cuestión de las formas de gobierno indígena, que eso es un aspecto que ahorita más o menos ha sido expresado por usted, doctor Jesús. Yo solamente tengo como una pregunta, comentario. Entiendo que el pluralismo jurídico y los derechos interculturales como iniciativas jurídicas están en construcción. Eh, es una promesa que se hace de parte del Estado para reivindicar el acceso a los derechos y sobre todo, como acaba de decir puntualmente el abogado Martín Beltrán, al pluralismo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta iría más en esta dirección de, desde su punto de vista, ¿cuáles serían los mecanismos jurídicos concretos en una prospectiva, digámoslo así, jurídica, para hacer válido este pluralismo jurídico eh, a través de la acción, por ejemplo, que pueda tener desde una perspectiva antropológica, con problemáticas muy agudas que tienen que ver con la situación que viven muchos indígenas en las cárceles, donde no, aunque se puede hablar de una pluralidad, en las cárceles no hay esta pluralidad, no hay forma en que ellos se puedan defender por abogados bilingües o que puedan hablar sus lenguas y que puedan defenderlos. Eso solamente se hace por medio, pues, de otro mecanismo que es, pues, tomar en consideración algún lingüista, algún antropólogo, un experto que pueda ayudar a agilizar un trámite de un caso, ¿no? Que pueda, de homicidio, cualquier X o Y. Pero lo cierto es que eso envuelve a todo una esfera, ¿no? Mucho más amplia, que tiene que ver con los derechos indígenas en esta marginación en la cual viven ellos, sin ningún tipo de defensa jurídica. ¿Qué mecanismos se pueden generar desde esta óptica de la construcción del pluralismo jurídico y los derechos interculturales? Muchas gracias por su conferencia. Creo que será de mucha utilidad para la maestría en etnología. Muchísimas gracias, doctor Daniel Hernández Palestino. ¿Alguien más que quiera sumarse a las intervenciones? Yo quisiera comentar algo, si se me permite. Adelante. Yo estudio la maestría en el posgrado en Derecho en la UNAM. Entonces, mi pregunta va encaminada a, ¿podemos integrar el pluralismo jurídico a otras áreas del conocimiento del derecho? Eh, Explico más o menos el por qué mi pregunta. Mi tesis de la que estoy trabajando en la maestría está enfocada en analizar desde una perspectiva de la teoría crítica del derecho y de la antropología jurídica las relaciones que existen entre sujetos que participan en litigios orales mercantiles, específicamente en materia de seguros. Eh, y mi pregunta va enfocada a esta cuestión porque yo creo que existe una asimetría evidente entre la aseguradora y las personas que son aseguradas o beneficiarias de este tipo de seguros de cualquier tipo. Entonces, yo creo que también en estos litigios es importante tener en cuenta que puede existir una convergencia de eh, realidades culturales jurídicas diversas que no necesariamente deben ser analizadas a la luz únicamente de la doctrina jurídica normal o contemporánea o más mayormente conocida y que también
pues el positivismo jurídico ha dejado como completamente a un lado, ¿no? Por ejemplo, en materia mercantil es muy común utilizar este término de que las personas se obligan en los términos en los que quisieron obligarse. Y normalmente no, o sea, no creo que así deba de existir cuando existen relaciones asimétricas que son bastante evidentes, como en este caso que les pongo, entre aseguradoras, asegurados, beneficiarios. Esa sería mi duda. Muy bien, le damos la palabra al maestro Ricardo para esta primera ronda de intervenciones y abrimos una segunda ronda para que no se acumulen tantas. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor Isaac, y muchas gracias al maestro Martín, al doctor Daniel, a la maestra Mariana. Preguntas muy, muy interesantes. Yo de acuerdo con lo que dice este profesor Martín, que evidentemente hay una distinción que hacer entre el crimen organizado y otro tipo de sistemas normativos. Pero analíticamente hablando, esa distinción que usted hace es más política, más social. Analítica y científicamente hablando, por ejemplo, los elementos que usted da de cuándo consideramos un estado o cuáles son los criterios para considerar algo como un estado de territorio, población, orden jurídico, gobierno, todos esos elementos están en el crimen organizado. Hablando en sentido analítico, no en un sentido ético, político. El crimen organizado tiene territorio, tiene población, tiene normas internas, ¿no? Si haces tal cosa, pues te desaparezco, qué sé yo. Obviamente las normas no son las que nosotros queremos como sociedad, pero tiene normas y tiene un orden de gobierno, ¿no? Está el líder y sus sicarios y etcétera, ¿no? O sea, hay una estructura interna y tienen infraestructura y tienen recursos económicos, tienen fuerza armada, ¿no? Etcétera. Entonces, analíticamente hablando, es un orden jurídico, un orden normativo. Obviamente podemos decir que ese no es el orden normativo que queremos, pero eso ya es una postura más política, más moral, más ética, más sociológica quizá, que analítica, ¿no? Entonces, yo de acuerdo con usted. El tema es cómo los distinguimos, con qué criterios y quién pone esos criterios. El Estado, las comunidades indígenas, la población civil en general, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo con usted, ¿no? Y claro que, pues en teoría, el derecho estatal tendría que representar a todos los intereses, a todos los grupos, a todas las poblaciones. El problema es que históricamente no ha sido así. Y parece ser que no puede ser así. ¿Por qué? En mi opinión, porque el Estado tiene un sesgo etnocentrista. Ese es un concepto que ustedes conocen muy bien. El Estado moderno, como decía, es una creación europea, prácticamente medieval, occidental. Entonces, subsume las diferencias, aniquila las distintas prácticas culturales y sociales. El Estado solo entiende una única forma de entender la democracia, el derecho y la vida en colectivo. Entonces termina reproduciendo un sesgo etnocentrista. Ahí están otras formas, de alguna manera, por ejemplo, ustedes han de conocer muy bien a este antropólogo que a mí me encanta, es de lo poco que he leído de antropología, Pierre Clastres. Pierre Clastres tiene un libro maravilloso para mí, que se llama La sociedad contra el Estado. Y ahí Clastres menciona que hay ciertas sociedades no occidentales, no modernas, no europeas, que se han organizado política y colectivamente para que el Estado no nazca, lo que entendemos como Estado moderno. Porque si el Estado nace, anula las diferencias, anula la diversidad cultural, concentra el poder económico, concentra el poder político, y al existir esa concentración de parte del Estado moderno, pues es imposible que su derecho, que el derecho estatal, represente realmente a todos los grupos, colectivos y formas de organización política en común. Entonces, desde luego que el Estado y la Constitución y los representantes políticos deberían de hacer eso, pero no lo pueden hacer, de facto no lo pueden hacer. El Estado ya los subsume en cierta lógica, ¿no? Una lógica etnocentrista. Sobre lo que decía el doctor Daniel, claro, completamente de acuerdo, que esto trasciende, ¿no? El sexenio actual. Yo simplemente quise hablar como de la reforma más reciente, pero obviamente está ahí la construcción del Estado mexicano y incluso más atrás, ¿no? La construcción del Estado moderno, como digo ahora, referenciando a Clastres, y pues ahí también están los trabajos de David Graeber, David Wengrow, que muestran, ¿no?, cómo otras formas de Estado son posibles, si es que les queremos seguir llamando Estados, u otra forma de organización política colectiva, ¿no?
La estacionalidad, por ejemplo, que es un concepto que utilizan en El amanecer de todo David Graeber y David Wengrow para mencionar cómo ciertas sociedades se organizaban colectivamente, políticamente, para durante ciertas estaciones ser muy democráticas, muy igualitarias, derechos para todos, y durante ciertos otros momentos hiperautoritarias, hiperjerárquicas. Hay una movilidad política y de organización colectiva muy flexible, ¿no? Entonces, claro, el fondo de todo esto está en la construcción del Estado moderno. Pensando ya en México, pues desde luego la construcción del Estado mexicano. Y centrándome un poco en la pregunta pues muy concreta del doctor Daniel de cuáles serían estos mecanismos jurídicos concretos para hacer válido el pluralismo jurídico, para ser efectivo, pues ese es un reto mayor. No creo que tenga la respuesta ahora mismo, pero podría decir algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en primer lugar tiene que haber una reeducación de los estudiantes de derecho, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría y a nivel doctorado. Y eso es un trabajo de las universidades. Tendríamos que estar revisando los planes de estudio de las licenciaturas en Derecho, de las maestrías en Derecho, de los doctorados en Derecho, pues para ver que efectivamente estén partiendo también de otras premisas, no estar suscribiendo todo el tiempo la idea del monismo jurídico, la idea del Estado como único productor de normas, etc. Porque los abogados, reitero, desde el primer semestre de licenciatura les enseñan a pensar que solo es derecho el derecho producido por el Estado. Y si en ese sentido, como decía hace rato, el Estado es etnocentrista, le están enseñando a los abogados y a las abogadas a ser etnocentristas, a descalificar otras normas jurídicas, a descalificar otras prácticas jurídicas. Y eso, pues, por eso tienes en el mundo real, digamos, pues abogados que no quieren dialogar con otras ideas, con otros deseos de pueblos y comunidades indígenas. Pero además de la formación de las y los futuros abogados y abogadas, pues también me parece que está otra pista, quizá no muy concreta, pero pues que por ahí podemos ir pensando, es la composición de los propios tribunales del Estado. Por ejemplo, ahora con motivo de la reforma judicial he sido invitado a distintos foros para analizar la misma y yo he comentado, por ejemplo, que la reforma judicial se puede radicalizar en al menos dos sentidos. Una, pues que puedan ser jueces y juezas otros perfiles profesionales. ¿Por qué solo abogados y abogadas tienen que ser jueces? Porque se piensa que derecho solo es derecho del Estado. Y como los abogados y abogadas saben, el derecho del Estado, pues entonces solo pueden ser jueces los abogados y las abogadas. Pero si abrimos la perspectiva al paradigma de pluralismo jurídico y vemos que en realidad hay otros sistemas normativos, religiosos, comunitarios, indígenas, no tienen por qué ser abogados y abogadas solamente jueces. Ojo, no estoy diciendo que ya no haya abogados y abogadas en los tribunales. Claro, tienen que estar ahí también, pero no solo ellos. También comunicólogos, también antropólogos, también sociólogos, también politólogos y asesorados por un equipo legal también, ¿no? En ciertos momentos. Todos los jueces y todas las juezas tienen un equipo legal que les ayudan a estudiar, a interpretar las normas, a argumentar, etc. Entonces, pues eso también lo puede hacer un comunicólogo, un politólogo, un sociólogo. Entonces, ahí está otra, me parece, ¿no? Permitir que sean jueces y juezas, otro tipo de perfiles profesionales, no solo abogados y abogadas. Y otra, además de que haya otros profesionales en la aplicación de las normas, me parece que también tendría que haber gente no profesional siendo juez y siendo jueza. Por ejemplo, una ama de casa, un trabajador de la construcción, un taxista, etcétera, etcétera. Me parece que radicalizando la reforma judicial hacia allá, introduciríamos nuevos conocimientos, nueva forma de ver el derecho, nueva forma de entender la justicia, nuevas formas de entender los pleitos entre las personas, etcétera, etcétera. Y sobre todo esto me parece que podría funcionar en lo que los abogados llaman tribunales colegiados, es decir, tribunales donde no es unipersonal, no es una persona la que decide las sentencias, sino son 3, o la corte, por ejemplo, son ahora 9, ¿no? Ministros y ministras. Entonces, de esos 9, por ejemplo, que 6 fueran abogados y abogadas, un politólogo, politóloga, y 2, un albañil y una ama de casa.
no están discutiendo solo no profesionales y otros perfiles profesionales, sino también ahí estarían abogados y abogadas. Y eso verían cómo cambiaría la forma de argumentar jurídicamente, cómo cambiaría la forma de sentar la Constitución, de citar las leyes, la forma de ver los casos y de construir los problemas jurídicos, etcétera, ¿no? Entonces, esas son unas pistas que yo, pues dejaré ahí para ir avanzando el pluralismo jurídico, digamos, en el corazón de las instituciones estatales. Al final del día hay que dialogar con ellas, interpelarlas, hacerse presente en ellas. Y por último, lo que decía la maestra Mariana, completamente de acuerdo, ¿eh? Me parece que es necesario y urgente, y creo que no hay abogadas o abogadas, bueno, ahora me cuentas tu tesis, pero que estén haciendo esto. Sí es importante introducir el paradigma del pluralismo jurídico en otras ramas del derecho, el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho penal, y eso otra vez requiere una reformulación jurídica a nivel de los planes de estudio y de los MPs y de los jueces, o sea, es un cambio radical, porque obviamente, pues, por ejemplo, tú sabes, ¿no? Como decía el maestro Martín, los tipos penales tienen ciertas características y el MP te va a decir, no, pues, ¿cómo me citas una norma del pueblo purépecha para decir que esto fue X o Z cosa? Obviamente las van a descartar a priori, ¿no? Y por ejemplo, hay un libro muy bueno de un abogado, antropólogo inglés que se llama Peter Goodrich. No recuerdo bien el título exacto del libro, pero ahí pone un caso, da el ejemplo de un caso muy interesante en Canadá, de cómo una minera llegó a adueñarse de un territorio sagrado para un pueblo indígena canadiense, y obviamente el pueblo indígena trató de resistir, llegó el caso a un tribunal, los abogados de la minera, obviamente, ¿no? Citando todas las leyes y todas las ramas del derecho en un sentido occidental, europeo, estatal, etcétera. Y cuando llegó, estoy acortando mucho la historia, ¿no? Pero cuando llegó el turno del pueblo indígena de defenderse, ¿qué argumentos creen que utilizó? No citó ni una norma de derecho estatal del pueblo indígena. Los líderes de los pueblos indígenas citaron mitología, citaron su pasado sagrado, citaron su manera de comprender su relación con el territorio, el agua, los árboles, etcétera, ¿no? ¿Y qué creen que dijo el juez? Obviamente le hizo caso a la minera y dijo que los pueblos indígenas no habían presentado ni un solo argumento jurídico. Entonces, esa manera de entender el derecho como exclusivamente producido por el Estado reproduce diferencias de poder, como bien dices, Mariana. Y eso se nota claramente también en este otro que dices, ¿no? En los contratos de adhesión, como le llaman los abogados también, ¿no? Ese de seguros, como mencionas, pero hay muchos otros, ¿no? De la luz, del servicio de internet. Los ciudadanos de a pie no podemos modificar esas cláusulas, están ahí. Unas que hoy en día, por ejemplo, acá en el PUEX estudiamos mucho, son la normativa de las redes sociales o de las plataformas sociodigitales. Tú aceptas cuando creas una cuenta de Facebook, Instagram, X, sus términos y condiciones, no tienes posibilidad de modificarlas realmente, pero estás en una asimetría de poder, como bien dices, porque ellos deciden cuándo te censuran, cuándo bajan un video tuyo y con qué criterios. No son criterios de la Constitución o de la ley, los criterios que sus operadores en la realidad realizan. Por ejemplo, acá en el PUEX tenemos una clínica de litigio estratégico que mencionaba el doctor Isaac al inicio de la presentación que tuve el honor de fundar. Ahí presentamos, entre otras cosas, un amparo contra Instagram por violaciones a los derechos de las infancias. Y porque hay una niña, defendimos a una niña de 9 años que tenía Instagram y que le llegaba contenido muy nocivo para su edad, e Instagram no bloqueaba eso, pero sí bloquea otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando te manifiestas políticamente en contra de un líder de izquierda, eso Instagram y Facebook lo bloquean de manera inmediata, ¿no? No se diga TikTok. Pero contenido nocivo para las infancias no lo bloquean, lo dejan pasar. Entonces defendimos a esta niña, ¿y qué creen que fue lo primero que nos dijo el tribunal? Pues lo que dice Mariana, esa niña aceptó esos términos y condiciones de la red social y por lo tanto está en una posición de igualdad. No hay una posición de jerarquía o suprasubordinación, como dicen la abogacía, ¿no? Desde luego, pues dieron otros argumentos, ¿no? Que Instagram no es autoridad para efectos del juicio de amparo, etcétera, etcétera.
pero al final del día lo peleamos, lo llevamos a tribunales colegiados, lo intentamos atraer a la Suprema Corte, etcétera, y ganamos el caso. Entonces, es evidente, claro, que en ciertos contratos, que en ciertas supuestas cláusulas iguales y que los sujetos aceptan libre y voluntariamente, ¿no? Esta teoría de la autonomía de la voluntad, me parece que le llaman los abogados, es muy nociva, porque presupone, como lo hace la democracia liberal, que los sujetos son iguales ante la ley. Pero no es lo mismo Carlos Slim que una niña de un pueblo indígena purépecha que nunca ha ido a la escuela. Entonces, la anulación de esas diferencias y de esas jerarquías de poder de parte del derecho, de parte de los tribunales, de parte del ecosistema jurídico, pues termina reproduciendo injusticias y termina reproduciendo muchas desigualdades. Entonces, claro que sí, me parece fundamental introducir el paradigma y la visión y los presupuestos del pluralismo jurídico en otras ramas del derecho. Muchas gracias, maestro Ricardo. Abrimos una segunda ronda de intervenciones. Si alguien más del público, de los estudiantes particularmente, quiere intervenir, adelante. Bueno, yo sí quiero hacer una intervención a raíz de este sugerente tema que nos plantea el maestro Ricardo. Recientemente vengo estudiando muy detenidamente la obra de Friedrich Hayek, no solamente como este satanizado ideólogo del fundamentalismo de mercados, sino justamente como uno de los teóricos del derecho, como uno de los teóricos de la filosofía política y uno de los teóricos que se ancló a una concepción antropológica del hombre fundamentada en la Ilustración escocesa. Hayek, en un libro que titula Derecho, Legislación y Libertad, habla del orden espontáneo. El orden espontáneo lo representa precisamente en la cultura, en las tradiciones, en el lenguaje y en el derecho. Hace una distinción entre derecho y legislación. Dice, el derecho antecede a la legislación estipulada por los estados. Y ese derecho está en función de multitud de acciones humanas individuales donde se encuentra una información dispersa en las sociedades, en las comunidades. Y es muy interesante cómo se puede relacionar este planteamiento de Hayek con ese pluralismo jurídico, con esa necesidad de voltear la mirada, el foco, hacia esas diversidades culturales que propugnan o reivindican usos y costumbres o que reivindican o que remiten a la ley en el contexto de esa cultura particular más allá del Estado. Por supuesto, esta situación nos lleva a un tema que sería central como pregunta sociológica y antropológica, que es ¿quién valida la legitimidad? ¿Quién tiene el suficiente o quiénes tienen el suficiente poder? Porque aquí entra la esfera del poder, sin duda, cuando hablamos del derecho y de la legislación. ¿Quién tiene ese suficiente poder para validar que algo sea legítimo o no sea legítimo? Y aquí nos remitimos a la complejidad del sistema jurídico de los Estados Unidos. Hay una república estipulada en la Constitución por los padres fundadores, pero en esa república existen otras repúblicas dadas por los grupos étnicos de los Estados Unidos, donde las leyes federales no tienen una jurisdicción. Y se han suscitado casos en los últimos años de delitos cibernéticos o incluso delitos relacionados con la usura, con los préstamos, que tomaron a estas reservaciones étnicas para instalar las empresas que cometieron este delito, amparándose en esa situación
de que la legislación estadounidense no se aplica a esas reservaciones étnicas, ¿sí? Ese sería un ejemplo. El otro ejemplo relacionado con la legitimidad o con lo polémico que resultaría la legitimidad respecto a ciertas estructuras jurídicas específicas es justamente el tema del crimen organizado, que ya se viene introduciendo. Nosotros desde hace algunos años venimos creando esta idea de que el crimen organizado es uno de los poderes fácticos que va en México tejiendo una especie de parainstitucionalidad, una especie de paraorganización que, si bien no cuestiona al Estado, está amparada por el mismo Estado, ¿verdad? Y entonces esa parainstitucionalidad, en casos concretos, para muchas comunidades, en efecto, genera capital social, genera tejidos de legitimidad a partir de esas bases sociales del crimen organizado. Y se imparte, a partir de esa parainstitucionalidad, justicia en las comunidades ante esa ausencia premeditada o no de las instituciones estatales. Precisamente en comunidades como Michoacán es posible detectar desde principios de siglo, en torno a la Sierra de Chincua, Marabatío, Los Azufres, que el crimen organizado, por ejemplo, implanta sistemas de justicia para quienes hacen desmanes en las comunidades, borrachos, gente que rompe con cierto orden establecido. Que, por ejemplo, es posible que una madre soltera acuda a estos líderes criminales para que el padre biológico cumpla con sus obligaciones de manutención, ¿sí? O infinidad de ejemplos que pueden ir por el lado de la justicia por mano propia. Entonces, la gran pregunta que nos planteamos es hasta qué punto esa legitimidad es válida en esas comunidades y hasta qué punto esas comunidades, hablo de estos dos ejemplos de la diversidad étnica de los Estados Unidos y de las reservaciones, y en el caso de esas comunidades que brindan legitimidad al crimen organizado, pueden en efecto ser válidas esas legislaciones, esas parainstituciones que se crean al margen incluso del propio Estado, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Isaac. Una pregunta, pues, justamente de los 500 millones. Este libro de Hayek es muy interesante porque además, entre otras cosas que menciona ahí, también habla de los tribunales constitucionales. Es uno de los primeros libros que comienza a hablar de eso. Eso lo menciono porque hoy en día, en las democracias modernas, como la mexicana, los tribunales constitucionales juegan un papel fundamental, ¿no? Los tribunales constitucionales son los encargados de interpretar en última instancia la Constitución en México o en Estados Unidos. Y entonces ahí Hayek propone un diseño de tribunal constitucional que me parece es antidemocrático. Y sí, es verdad que él distingue entre derecho y legislación, y derecho lo vincula más como una cuestión de derecho natural, ¿no? Como justnaturalismo, en el sentido de que ese derecho al nacer autónomamente o espontáneamente en el seno de la gente, de la ciudadanía, pues es más válido y es inviolable por el Estado. Sin embargo, justo cuando se comienza a meter con las cuestiones de antropología, del ser humano, ¿no? Con su concepción del hombre o el ser humano, la mujer, pues es claro hacia dónde va su idea de derecho autónomo, espontáneo, o de paradigma del pluralismo jurídico, si quisiéramos ver algo ahí. Concuerdo que sí podría ser interesante esa vinculación, pero justamente tratando de ser más finos con la idea de pluralismo jurídico, pues la idea de pluralismo jurídico se podría defender desde un punto de vista hiperindividualista, que es como el de Hayek, o un punto de vista más social o colectivo, y se podría defender desde un punto de vista más de democracia intercultural, o de un punto de vista de una democracia más republicana o liberal, progresista, ¿no? Entonces, el pluralismo jurídico, desde luego, podemos matizarlo, complejizarlo más, etcétera.
Y en última instancia, pues es el mismo problema, ¿no? Que hablábamos sobre es ilegal lo que hace el crimen organizado o no, pues ilegal desde el punto de vista del Estado y del derecho estatal, pues sí, pero ilegal desde el punto de vista de la comunidad que le otorga esa legitimidad, pues quizá no tanto. Y pues, ¿quién valida esa legitimidad? Pues es la pregunta precisamente, ¿no? De los millones. Me parece que, pues, la propia comunidad es la que lo valida, ¿no? Y es un problema clásico pues, de derecho incluso internacional, ¿no? Estamos de acuerdo o no con el régimen cubano, estamos o no de acuerdo con el régimen ruso, con el régimen estadounidense, por ejemplo, donde no hay voto popular directo, ¿no? Y universal, se eligen colegios electorales, etcétera, ¿no? Y eso es una democracia donde la gente directamente no elige por voto, por sufragio popular directo, universal, a sus representantes. Entonces, estamos de acuerdo con ese régimen, con el cubano, con el boliviano, el venezolano, el ruso, el italiano, el francés, que anda muy, pues muy iliberal incluso. ¿Y qué tanto tiene uno derecho, como Estado-nación soberano que somos México, a meternos en los asuntos, ¿no? Internos de estos países o cualquier otro? Unos podrían decir que sí tenemos derecho porque estamos defendiendo libertades, democracia, etc. Pero es el mismo discurso que usan los estadounidenses para intervenir militarmente otras democracias. Y también quedarnos callados, pues parece que tampoco es como una opción, ¿no? O una solución, no decir nada frente a violaciones flagrantes al derecho internacional, a derechos humanos, etc. Entonces me parece que es un problema que no se puede responder de manera a priori, universal, con una teoría general, sino que más bien tendríamos que analizar los contextos situados, locales, tener mucho trabajo fino, incluso trabajo de campo, empírico, ¿no? Hablar con la comunidad, hablar con la gente, por qué le reconocen legitimidad a ciertas autoridades que desde un punto de vista el nuestro o cualquier otro analista o expertos nos podría parecer así como problemático, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le reconoces legitimidad? Entonces, tratar de indagar y entender en esos contextos situados, locales, trabajo de campo, me parece que nos podría pues, otorgar más elementos para el análisis y, por lo tanto, tratar de entender qué es lo que otorga legitimidad a esas organizaciones pues, políticas, colectivas, como queramos llamarle, ¿no? A esto. Hans Kelsen, que es un teórico clásico del derecho, tiene un libro que se llama Teoría Pura del Derecho. Y ahí en las primeras páginas se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una banda de ladrones que te apunta con una pistola y te obliga a hacer algo por la fuerza y entre el fisco que también te está quitando, ¿no? tus ingresos, tus recursos y por la fuerza si no los pagas? ¿No? Ahí te van a caer y te van a confiscar y todo lo que el Estado está legitimado a hacer. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? entre esa banda de ladrones y el fisco? Dice Hans Kelsen. En última instancia sí encuentra una diferencia, me parece problemática porque termina otra vez cayendo en el paradigma del monismo jurídico, pero tomándonos un poco en serio su pregunta o más en serio y complejizándola en los tiempos modernos y pensando en problemas como el crimen organizado que tenemos en México y la legitimidad que goza en ciertos espacios, pues podría uno decir que en última instancia parece que no hay mucha diferencia, más cuando el Estado o el SAT o quien sea, pues esos recursos no los vemos reflejados realmente en última instancia en muchos espacios y por eso llega el crimen organizado y por eso hay muchos niños y niñas todavía sin educación, con problemas de salud mental, la gentrificación, el aumento de la pobreza, la violencia, etcétera. Entonces, pues el Estado está legitimado según las teorías, pero lo que pasa en la realidad es muy distinto. Sí, por supuesto, decíamos, esto nos lleva al tema del poder, porque la legitimidad también está en función de ese poder. Y también es necesario en este ejercicio de pluralismo jurídico quitar ese velo de romanticismo que pueda existir en torno a las comunidades, porque también dentro de las comunidades existen esas relaciones de poder y existe esa proclividad al abuso. Y entonces, si están amparadas en usos y costumbres y rechazan la jurisdicción del Estado,
entonces, cuando hay ese abuso, ¿quién impondrá el orden, verdad? Está también esa cuestión que de pronto se podría perder de vista, ¿verdad? Sí, yo creo que en última instancia, de manera muy rápida, el criterio es pues el beneficio de las mayorías, ¿no? Si hay una norma, una aplicación jurídica o de usos y costumbres estatal o de pueblos indígenas o comunidades, del crimen organizado, etcétera, que establece más bien privilegios que derechos para todos o todas o las mayorías, ahí podríamos comenzar a encontrar un criterio, ¿no? De a partir de dónde comenzar a criticar, juzgar, limitar, ¿no? Tal o cual sistema normativo como democrático o no. ¿Me permite un comentario breve, por favor? Sí, adelante. Sí, gracias. Profesor. Sí, mire, me parece muy interesante lo que se está planteando y en ese sentido creo que es fundamental el que transitemos hacia una, digamos, manera de gobernanza, de gobernabilidad, como la plantea el maestro Jesús Ricardo, en el sentido de que es importante diversificar con perfiles profesionales diversos las distintas áreas de toma de decisiones de los distintos órganos del Estado, del Poder Legislativo, por ejemplo, que haya profesionales para que pudiesen aportar conocimientos antropológicos, sociológicos, en algún caso, por ejemplo, en el derecho penal, hasta psiquiátricos, etcétera, pues para que precisamente la legislación, esa legislación del Estado, del Congreso, por ejemplo, responda a las necesidades de todos los sectores de la población. El propio Ejecutivo, que tiene la facultad de aplicar las leyes del Congreso, como usted lo dice, maestro Jesús Ricardo, si tuviese equipos multidisciplinarios, pues yo creo que habría manera de aplicar planes orientados a resolver las problemáticas de los distintos grupos de la sociedad y igualmente los tribunales. Y yo quisiera, en ese aspecto del Poder Judicial, comentar que ya hay experiencias para tratar de apoyar sectores, en este caso grupos indígenas, por ejemplo, para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia efectiva. Varios estados de la República, entre ellos San Luis Potosí e incluso a nivel federal, se ha trabajado con el esquema de traductores de lengua indígena en los tribunales, en las agencias del Ministerio Público, para que una persona indígena que es acusada por algún delito pueda tener a su lado un traductor que le permita explicar exactamente la problemática que vio y poder defenderse eficazmente. Entonces, creo que hay maneras de trabajar, pero evidentemente implica un trabajo muy amplio, un trabajo de multidisciplinariedad que tiene que permear en todos los órganos del Estado para que cada uno cumpla sus funciones, pero insisto, yo creo que es importante de alguna manera, esa es mi percepción, de no pensar en distintos órdenes jurídicos, sino en un orden jurídico nacional que responda a los intereses de todos y todas, sin excepciones, sin privilegios, sin exclusividades, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Sí, maestro Ricardo, ¿quiere? Pues yo solo agregaría que además de los expertos y las expertas, pues no se olvide también de los ciudadanos de a pie. Claro. También comenté sobre ello, que también ellos deben llegar a posiciones de poder. Claro. Un experto o una experta, terminaríamos en una especie de aristocracia si todo lo hacen los expertos y las expertas, porque ellos, para bien o para mal, también tienen ciertas rutas que conocemos la realidad mejor que otras personas, pero también es importante ver otros puntos de vista. Por ejemplo, por eso hablaba de tribunales colegiados, donde no lo decide solamente un juez, sino 3, 11, 9, los que sean. Sí, claro. Tener el punto de vista de un experto abogado, una experta comunicóloga, otros profesionales, pero también punto de vista de un trabajador de la construcción, de un taxista, porque no deciden en última instancia ellos solos, sino deciden en grupo. Y ver los distintos argumentaciones y la manera en la que entienden la ley me parece que podría enriquecer pues nuestro entendimiento sobre la democracia, los derechos humanos y una sociedad intercultural. También que lleguen desde luego representantes y líderes de pueblos indígenas. Pues la Corte de alguna manera con el actual presidente Hugo Aguilar está justamente caminando hacia
una manera distinta de entender el derecho y traer el pluralismo jurídico al corazón de la Suprema Corte de Justicia mexicana. Bueno, lo que usted dice respecto a la gente, a las personas con experiencias diversas, pues es el caso, por ejemplo, en el ámbito penal de los jurados populares en Estados Unidos. Por ejemplo, en un jurado popular llaman pues al ama de casa, llaman al personas que trabajan en distintas cosas que no son exactamente profesionales. Ese puede ser un esquema que podríamos llevar a diversas áreas en nuestro sistema jurídico, político, social mexicano. Y no casarnos con ninguna reforma institucional ni creer que ya encontramos la respuesta última, ¿no? Por eso Claro. mencionaba este concepto de estacionalidad de David Graeber y David Wengrow. Nuestros sistemas políticos y democráticos tienen que ser dinámicos, ¿no? Sí. No creer que esta es la respuesta última. Mañana quizá tendremos otros problemas que hoy no vemos y por lo tanto hay que cambiar las normas, hay que cambiar a los representantes, hay que cambiar los derechos, etcétera. La democracia es cada vez rebasa por mucho la esfera electoral, la esfera política, y la gente quiere democracia en todos los ámbitos de la vida, en la escuela, en la familia, en el ejército, en los partidos políticos, obviamente en el Estado, en el derecho, etcétera. Pero la democracia, como la hemos entendido y la hemos conceptualizado y la hemos investigado en el programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, pues precisamente es una forma de vida, es más allá de solamente el Estado y las reglas electorales. Claro. Muchas gracias, muy amable. A usted. Muy bien. ¿Alguna otra intervención que se quiera hacer? Bueno, en caso de que no las haya, está la maestra Silvia Puga Pérez, directora de la Unidad Académica de Antropología, que le gustaría brindar algunas palabras a nuestro invitado. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos. Maestro Ricardo, pues muchísimas gracias, mucho gusto ya físicamente, ¿verdad? Conocernos solamente es a partir de los papeles que hemos compartido. Pero bueno, escuché toda la plática, a mí me pareció muy interesante y es algo que a mí me llama mucho la atención, las cuestiones de derecho, y ahorita en el ámbito de lo multicultural también se podría hablar, ¿no? Todo lo que nos falta por hacer como antropólogos, arqueólogos, historiadores, porque como bien lo mencionaban ahorita al final de la plática, esto le concierne a todos, ¿no? A todos los que conforman una sociedad. Pero también algo interesante es que muchas veces las leyes son interpretativas, ¿verdad? Ese también es algo que creo que también se puede poner en la mesa, cómo la gente interpreta a partir de lo que cree o considera que es lo viable, y ahí también tenemos ese otro problema del cual ustedes ahorita mencionaban a lo largo de toda la plática y las intervenciones del doctor Martín. Entonces, esa parte también hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Cuando la leemos y cuando la interpretamos y cuando la llevamos a cabo, y sobre todo con los pueblos indígenas o originarios, que pues sí, o sea, si bien nosotros aún así estando en la ciudad, ¿no? Tenemos acceso a comunicación y demás contextos, pues los pueblos originarios sufren también de esas situaciones, ¿no? Que se dejan llevar por lo que dice el Estado y que el Estado no les satisface en ese sentido. Entonces, creo que esta plática a los chicos, a todo el público que nos acompaña, porque veo que son egresados, son estudiantes, público en general, las intervenciones creo que fueron muy atinadas. Y bueno, le agradezco, maestro Ricardo, el haber compartido ese conocimiento con nosotros, y toda la comunidad que nos acompaña ahorita esta tarde, también agradecerles mucho su asistencia, y bueno, vamos trabajando sobre esos lazos de colaboración, pero sobre todo con los pueblos, ¿no? Con los pueblos, voltearlos a ver, tratar de entenderlos para que también puedan desarrollarse de forma viable para su propia vida, simplemente. Entonces,
En este caso, bueno, pues si no hay más preguntas, intervenciones, agradezco, maestro Ricardo. Gracias. Y bueno, ahorita vamos a hacer la entrega de una constancia de participación que hemos tenido a bien escuchar. Y bueno, dice así: la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, a través de la Unidad Académica de Antropología, otorga la presente constancia al maestro Jesús Ricardo Miranda Medina por su valiosa participación como conferencista magistral con el tema de antropología, el pluralismo jurídico como herramienta para la construcción de una democracia intercultural, presentada de manera virtual el 11 de marzo del 2026 en la ciudad de Zacatecas, México, y al alcance firman el doctor César Alejandro Aguilar, el coordinador del programa de la maestría en etnología y estudios comunitarios, y una servidora, la maestra Silvia Puga Pérez, de la unidad académica. Y bueno, sin más, agradezco mucho, maestro, y espero tener pronto la fortuna de estrechar mano de colaboración. Y un saludo al doctor Ackerman y a todo su equipo. De su parte, muchas gracias, maestra Silvia, doctor Isaac, a todos los asistentes y los asistentes. Fue un gusto estar acá con ustedes, de verdad fue, el honor es mío, y pues, claro que sí, estrechar los lazos de colaboración, y pues ojalá nos podamos ver pronto presencialmente. Un fuerte abrazo. Sí, gracias, doctor Isaac. Dígame, maestro, doctor Martín. Quise poner un aplauso y creo que puse la manita. Está muy bien. Pero muchas gracias, muy interesante, gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Maestro Ricardo, pues vamos a seguir en comunicación con motivo del convenio de colaboración entre ambas dependencias universitarias, y nuestro próximo evento será la presentación en un primer momento en línea del dossier especial sobre las miradas antropológicas y etnológicas de la sociedad contemporánea, ¿verdad? Entonces, igualmente los estudiantes, egresados y público en general están invitados el próximo 25 de marzo al mediodía a este evento de presentación que unirá por primera vez a las dos entidades universitarias. Todos. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor Isaac. Hasta luego, Hasta luego, buenas tardes. Gracias, César, y a todos los chicos. Sí. Ahí se fue.